A comienzos del siglo XX, gran parte del planeta Tierra ya se encontraba perfectamente cartografiado y reseñado. Pareciera ser que los tiempos de las grandes exploraciones habían concluido, pero aún quedaban dos puntos que nunca habían sido hallados por el ser humano: el Polo Norte y el Polo Sur. Ernest Shackleton fue uno de los pioneros en la exploración antártica. A pesar de que falló en sus 3 intentos, legó unos conocimientos imprescindibles para que años más tarde otros descubridores completaran tan extremo desafío. En este documental analizaremos en detalle la vida y obra de Ernest Shackleton, un hombre con un carácter indómito, gran líder y protagonista de unas aventuras que rozan lo sobrehumano. Cómo sobrevivir en los mares antárticos a bordo de un bote salvavidas a vela y remo con olas de 20 metros y temperaturas de menos de 30 grados. Pero antes de sumergirnos de lleno en tan apasionante relato, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos al año 1603. El navegante Gabriel de Castilla zarpa desde Valparaíso al mando de una flota compuesta de 3 naves, con el objetivo de castigar a unos corsarios neerlandeses que actuaban en los mares del sur de Chile. En su incesante búsqueda, el marino español llegó a alcanzar los 64 grados de latitud sur, anotando en su diario de a bordo la observación de tierras montañosas repletas de nieve. Gabriel de Castilla, sin saberlo, llegó de esta manera a la zona septentrional de la península antártica, bautizando su descubrimiento con el nombre de Islas de la Buena Nueva, conocidas hoy en día como Islas Shetland. Apenas se ha conservado documentación de la expedición del navegante español, pero de bien seguro su descubrimiento aclaró la situación de la mítica Terra Australis, unas tierras a las que se refieren autores clásicos como Aristóteles y Eratóstenes, y que incluso los reyes católicos y los Austrias mayores incluyeron en diferentes tratados con Portugal. Aún y este descubrimiento, la corona hispánica no mostró interés por seguir financiando viajes a este remoto territorio. El testigo de Gabriel de Castilla lo recogió 170 años más tarde el capitán británico James Cook. En 1773 superó la marca del navegante castellano, llegando hasta los 71 grados de latitud sur, quedándose a punto de descubrir el continente antártico. Pero el explorador británico, tras un fracasado segundo intento, abandonó la misión. No fue hasta la segunda década del siglo XIX cuando el marino inglés William Smith redescubrió las Islas de la Buena Nueva, rebautizándolas como Islas Shetland. El descubridor inglés continuó navegando más al sur, cartografiando bien la inexplorada zona e informando a su llegada de la gran cantidad de focas y elefantes marinos existentes. De inmediato, decenas de barcos pesqueros se dirigieron allí a faenar, casi provocando la fulminante extinción de estos animales. Mas la excelentemente documentada expedición de William Smith no solo generó interés en la industria pesquera, sino que pronto potencias como Estados Unidos, Francia y el Imperio Británico planearon expediciones. El primer navegante en llegar fue el británico James Ross. Partiendo desde Nueva Zelanda, atravesó un mar poblado de hielos de unos 1000 kilómetros de longitud que antes Cook y el ruso Bellinghausen no lograron sortear. Con asombro, el explorador británico descubrió que detrás de aquella gran barrera de hielo se extendía una masa de agua sin obstáculos, bautizándola como Mar de Ross, sin saberlo, a 1300 kilómetros del Polo Sur. A pesar de no hollar el continente antártico, el descubridor regresó a su patria con 2 avistamientos de importancia, los montes Erebus y Terror. Diversos navegantes intentaron sin éxito aproximarse a la gran masa terrestre que se suponía copaba el Polo Sur. En 1870, la Royal Society fletó el Challenger con el fin de apreciar si existía tierra en las coordenadas 80 este y 65 sur. El 15 de febrero de 1874, esta expedición logró sobrepasar el Círculo Polar Ártico,
convirtiéndose de esta manera en el primer barco que conseguía este hito, sin llegar a comprobar, eso sí, la existencia de tierras cercanas. Este mismo día, 15 de febrero de 1874, el destino quiso que a miles de kilómetros de estas latitudes, en la apacible aldea irlandesa de Kilkea, naciera una criatura que cambiaría para siempre lo que hasta entonces se conocía del Polo Sur. Henrietta Gavan dio a luz al segundo de sus vástagos, el primer varón, siempre motivo de dicha en la sociedad del momento. Nacía de esta manera Ernest Henry Shackleton. Poco se sabe de la infancia de nuestro protagonista, más que sus padres eran granjeros, pequeños pero acomodados terratenientes que pudieron dar una buena vida a sus 10 retoños, 8 de ellas niñas. Mas la crisis de la agricultura obligó a la familia Shackleton a finales de los años 70 a trasladarse a la capital Dublín. El cabeza de familia Henry Shackleton aprovechó este cambio de situación para reorientar su carrera laboral y graduarse en medicina. Después de ello, los Shackleton se mudaron a Inglaterra, a Sydenham. Allí, el pequeño Ernest se educó con institutrices hasta que a los 11 años de edad sus progenitores creyeron conveniente que ingresara en la escuela. La primera vocación del joven Shackleton fue la de ser enterrador, un destino laboral que cambió cuando a los 13 años ingresó en el Dulwich College. En esta institución, Ernest destacó en literatura y poesía. En el resto de materias, lo cierto es que era un desastre. Nuestro protagonista faltaba más de lo debido a clases y gustaba haraganear por las calles con otros jóvenes disolutos, sobre todo en el puerto, lugar donde su pandilla conseguía algunos peniques a cambio de realizar pequeñas tareas para los marinos. Estaba visto que el padre de familia Shackleton no vería cumplido su sueño de que su hijo siguiera sus pasos y se convirtiera en médico. Ernest, ya en edad de trabajar, manifestó a su familia su deseo de convertirse en marinero. Pero ingresar en la escuela de la Armada suponía un esfuerzo económico que la familia Shackleton no podía alcanzar. Si el joven Ernest quería surcar los mares, debería hacerlo desde el escalafón más bajo en la marina mercante. Gracias a contactos familiares, Ernest Shackleton fue aceptado a los 15 años como grumete en la compañía White Star Line, una de las más prestigiosas navieras del Reino Unido que décadas más tarde construyó el Titanic. Antes de embarcarse en su primera aventura, el joven Shackleton aprovechó todo lo posible sus últimos meses en la escuela, obteniendo esta vez sí excelentes notas en matemáticas, alemán y química, disciplinas que le ayudarían en su futuro laboral. El 19 de abril de 1890, recién cumplidos los 16 años, Shackleton viajó solo a Liverpool y se enroló en el Houghton Tower. El primer viaje de Shackleton duró un año. El Houghton Tower atravesó el Cabo de Hornos y desembarcó en Chile, en Valparaíso, descargando en los muelles Eno para después llenar las bodegas con nitrato. De Chile a Hamburgo, para concluir 12 meses de navegación en Liverpool. El capitán del barco aprobó con creces la disposición del joven marinero, afirmando en su informe que era un testarudo, el muchacho más obstinado que jamás he encontrado. Tras un merecido descanso de 8 semanas, Shackleton se embarcó de nuevo en el Houghton Tower, pero esta vez con un contrato de aprendizaje de 4 años. Shackleton subió a bordo con el rango de tercer novato con más experiencia, llegando a ser considerado incluso como el cuarto oficial, pues según sus compañeros era el que aprendía más rápido y el que mejor se predisponía a realizar las pesadas tareas. Shackleton dio muestras de su futuro liderazgo, manteniendo una inquebrantable sobriedad a la hora de beber alcohol, animando a la tripulación con poesías, lectura y un acerado proselitismo religioso. En esta travesía, Shackleton comprobó de primera mano las penalidades de la mar. Un oficial y 8 marineros sufrieron graves lesiones, incluso un aprendiz cayó al agua sin poder ser rescatado. Shackleton regresó a Inglaterra el 15 de mayo de 1892. Infatigable, un mes después embarcó con destino a la India, con un cargamento de sal.
Durante una parada técnica en Australia, nuestro protagonista estuvo ingresado por una enfermedad, permaneciendo convaleciente por un periodo de 3 meses. Sabemos de los detalles de los primeros años de navegación de Shackleton por las largas misivas que escribía a sus amigos y familiares. Recuperado de la enfermedad, Shackleton, tras 2 años de navegación ininterrumpida, arribó a costas inglesas el 3 de julio de 1894. A sus 20 años, el joven marinero ya había dado la vuelta al mundo, atravesado el Cabo de Hornos 5 veces y el de Buena Esperanza en una ocasión. Con los indispensables 4 años de experiencia, Shackleton no tuvo problemas en aprobar los exámenes para promocionar a oficial. La navegación estaba cambiando. El joven Ernest Shackleton tan solo tenía experiencia en veleros, que poco a poco iban siendo sustituidos por barcos a vapor. La White Star Line le ofreció un puesto de oficial, pero a bordo de un velero. Shackleton decidió cambiar de naviera y gracias a un ex compañero de clase consiguió empleo en la Welshshire Line como cuarto oficial del vapor Monmouthshire. Aquí vemos una muestra de la ambición del joven Shackleton. Parece ser que antes de zarpar visitó la embarcación y no le gustó su camarote. Advirtió al capitán que no se embarcaría a menos que le ascendieran a tercer oficial y le proporcionaran un mejor habitáculo. El capitán transigió con las demandas de nuestro protagonista. En esta ocasión, Shackleton dejó la pura marina mercante, pues en el Monmouthshire, además de transportar mercancías, cumplía las funciones de barco pasaje. Mientras Shackleton surcaba los mares de la China, en enero de 1895 se registró un hito en la navegación antártica. El ballenero noruego Antarctic, al mando del capitán Leonard Christensen, consiguió atravesar el mar de Ross y desembarcar en el continente antártico, una hazaña que hasta entonces nadie había conseguido lograr. Shackleton regresó a Inglaterra en julio de 1895, trayendo al hogar unas crías de caimán procedentes de Estados Unidos, que una vez crecidos sembraron el pánico en el vecindario. Fuera de esta anécdota, en este mismo mes de julio de 1895, en Londres, se celebró el 6º Congreso Internacional de Geografía, concluyendo los ponentes con unas declaraciones que aseguraban que la exploración de la región antártica es el trabajo geográfico más importante que falta por llevar a cabo. Y es que hasta entonces no se sabía si la Antártida era un continente cubierto de hielo y nieve o un conjunto de islas que rodeaba un gran mar interior donde se ubicaba el Polo Sur. Gracias a su abundante correspondencia, sabemos que Shackleton hasta el momento no mostró interés alguno por el tema. El joven marino estaba centrado en su carrera profesional y en el año 1896 aprobó el examen para convertirse en primer oficial, estrenando su flamante cargo en el mercante Flintshire. Y es que nuestro protagonista estaba en edad casadera y debía labrarse un porvenir que le permitiera adquirir un patrimonio suficiente para casarse con Emily Dornham, amiga de una de sus hermanas, una muchacha 6 años mayor que él e hija de un rico empresario que no vio con buenos ojos un matrimonio tan desigual. En medio de promesas de amor y un próspero futuro, Shackleton navegó 2 años hasta que en febrero de 1898 regresó a Inglaterra, pasando unas vacaciones de 2 semanas con su amada, al mismo tiempo que una expedición belga zarpó rumbo a la Antártida. En esta empresa participó un joven de 26 años, con el cual en el futuro compartió objetivos y una sincera amistad. Hablamos del noruego Roald Amundsen, el primer hombre en alcanzar el Polo Sur. Shackleton en Singapur aprobó los exámenes para la capitanía. Pero pocos meses más tarde, nuestro protagonista se despidió de la naviera Welshshire Line. A pesar de que le ofrecieron un puesto de capitán y un alto sueldo, Shackleton quiso abandonar la bandera roja de la marina mercante, pues dedicarse a esta rama de la navegación exigía prolongados periodos de tiempo fuera de casa, incompatible con su deseo de casarse y formar una familia. Shackleton fue contratado por la Union Castle Line, ejerciendo de cuarto oficial a bordo del Tantallon Castle,
un barco correo express que navegaba entre Inglaterra y África del Sur. Pudiera parecer que pasar de capitán a cuarto oficial equivalía a bajar de categoría. Nada más lejos de la realidad, pues el Tantallon Castle era uno de los barcos más modernos del mundo, rápido, con tecnología punta y que transportaba a distinguidos pasajeros y mercancías valiosas. Es más, Shackleton cobraba mejor salario y gozaba de unas excelentes condiciones laborales. 2 meses de navegación y 1 de descanso. Además, nuestro protagonista se zafó de la pesada tarea de la estiba. Su tarea en el Tantallon consistió en ejercer como relaciones públicas, granjeándose la amistad y simpatía de los pasajeros, la mayoría de ellos pertenecientes a la alta sociedad británica. De bien seguro, en este empleo, Shackleton afinó sus ya competentes habilidades para el don de gentes, una experiencia que, como veremos más adelante, le sirvió para conseguir de debajo de las piedras patrocinadores y apoyos. En este momento, Shackleton se hizo miembro de la Royal Geographical Society, una institución con la que veremos mantuvo permanentes encuentros y desencuentros. En diciembre de 1899 estalló la Segunda Guerra de los Bóeres. Shackleton fue destinado al buque militar Tintagel Castle como tercer oficial. En esta travesía, Shackleton experimentó con los soldados la manera de evitar el hastío y el aburrimiento. Nuestro protagonista ideó multitudes de competiciones, charlas y talleres que fueron aplaudidos por la soldadesca. Es más, Shackleton escribió un libro centrado en la estancia en el Tintagel Castle, recibiendo la cantidad de 2000 solicitudes de compra. Tal era el atrevimiento de Ernest Shackleton que incluso contactó con Rudyard Kipling, residente en Ciudad del Cabo, para que le escribiera un poema para su libro, un encargo al cual el ínclito escritor obviamente no hizo caso. Nuestro protagonista gozó de un merecido descanso de 4 meses, tiempo que aprovechó para realizar un estudio sobre los vientos y corrientes del Atlántico, consiguiendo que este trabajo fuera publicado por la Royal Geographical Society. Durante sus vacaciones, Shackleton prestó atención por primera vez a la inminente expedición que el Reino Unido estaba preparando para la Antártida. Robert Falcon Scott, joven oficial de la Armada sin experiencia en navegación polar, fue elegido comandante de la empresa. En esta aventura se encontraba enrolado un joven teniente llamado Longstaff, con quien Shackleton había compartido convivencia en el Tintagel Castle. Un encuentro fortuito entre ambos propició el súbito interés de Ernest Shackleton por la expedición polar. De inmediato, Shackleton se entrevistó con Llewellyn Longstaff, padre de su amigo, un potentado que financió el 25% de la expedición nacional. Shackleton se entusiasmó con el proyecto y el 13 de septiembre de 1900 envió una carta al comandante Robert Scott ofreciéndose para formar parte de la empresa. Shackleton realizó un último viaje en el Tantallon Castle y tras su vuelta en febrero de 1901 recibió la noticia de que le aceptaron como parte de la expedición, en calidad de tercer oficial, encargado de los víveres, provisiones y entretenimiento de la tripulación. Antes de zarpar, Shackleton aprovechó para formarse en materias que desconocía y podían ser de vital necesidad en la Antártida, realizando cursos para aprender a operar un globo cautivo o manejo de explosivos, por si el barco quedaba atrapado en el hielo. Lo cierto es que los preparativos se realizaron a contrarreloj, pues países como Alemania, Suecia y Escocia también estaban ultimando expediciones con el fin de ser las primeras naciones en hollar la Antártida y quizás arribar al Polo Sur. Debemos realizar un pequeño inciso para comprender los motivos por los cuales Ernest Shackleton de repente se entusiasmó con tan arriesgada empresa. Hoy en día, cada año, más de 7000 científicos realizan investigaciones en la Antártida, y este lugar es visitado por 35.000 turistas. A principios del siglo XIX, solo 30 personas habían estado allí, los 30 marinos del ballenero Antarctic. Poco se sabía de la Antártida, y embarcarse en una expedición tan compleja era algo tan arriesgado como digno de reconocimiento en la sociedad, quizás salvando las distancias comparable a la figura de un astronauta hoy en día.
Shackleton estaba en noviazgo con Emily Dornham, una muchacha de clase social superior a la suya. A pesar de que ambos querían casarse, el padre de la novia vetó varias veces el matrimonio. Aunque Shackleton era capitán de barco y recibía un considerable sueldo, sus rentas estaban muy alejadas de las de su futura esposa. Shackleton, en varias cartas dirigidas a amigos y parientes, reconoció que además de la emoción por tan arriesgada aventura, se embarcó en la expedición con el fin de ganar estatus social y reconocimiento, una baza a presentar a su renuente suegro. A finales de primavera de 1901, el Discovery ya estaba dispuesto para atravesar los mares y dirigirse al continente antártico. Este era un buque a vapor y vela construido ex professo para la expedición antártica, con un casco no de acero, sino de madera, de 61 centímetros de grosor, con el objetivo de soportar la presión de los hielos. Debemos apuntar que aunque el Discovery poseía un moderno motor de triple expansión de 450 caballos, no estaba diseñado para navegar exclusivamente con él, pues en sus bodegas apenas había espacio para almacenar suficiente carbón. Es decir, en la mayor parte de la travesía antártica, el Discovery navegó a vela. El récord de velocidad del Discovery se registró en 9,2 nudos, 17 km por hora. Por último, el Discovery contaba con 52 metros de eslora y 9,5 de manga, con 10 camarotes privados para los oficiales. El resto de la tripulación, 36 personas, tanto marinos como médicos y científicos, dormían en hamacas en estancias comunes. El Discovery fue botado el 21 de marzo de 1901, bajando por el Támesis hasta la isla de White, fondeando por unos meses hasta que se ultimaron los detalles de la expedición. El 5 de agosto de 1901, el rey Eduardo VII y la reina Alejandra subieron a bordo, teniendo el privilegio Shackleton de intercambiar unas palabras con los monarcas ingleses. Este real encuentro fue el acicate que necesitaba Shackleton para atreverse a lo que tanto tiempo llevaba esperando. Escribió una carta al señor Dornham pidiéndole formalmente la mano de su hija Emily, una misiva que envió poco antes de zarpar y de la cual no supo la respuesta hasta 2 años más tarde. Aunque tanto Scott como Shackleton criticaron al Discovery en mar abierto, una vez han llegado los 40 rugientes, ambos marinos se dieron por satisfechos, pues el barco demostró una buena estabilidad y velocidad en aguas hostiles sin necesidad de rizar las velas. El Discovery navegó hasta Nueva Zelanda, reabasteciéndose en Ciudad del Cabo. En este puerto se realizaron reparaciones y se detectaron varios errores de construcción con una serie de fugas que se sellaron. Tras 3 semanas en Ciudad del Cabo, el Discovery zarpó hacia Nueva Zelanda, partiendo el 21 de diciembre de 1901 hasta que el 8 de enero avistó el mar Antártico. El Discovery sería el 5º barco en la historia que se enfrentaría al mar de hielos del Antártico, con solo 3 de los 47 tripulantes con experiencia en este tipo de navegación. Así pues, el comandante Robert Falcon Scott dedicó las primeras semanas a cartografiar la costa, oteando la columna de humo del Erebus, volcán en permanente actividad hasta nuestros días. Debemos imaginarnos el asombro que causó en la tripulación el avistamiento de la Gran Barrera, unos acantilados de hielo con una altitud de 30 a 70 metros. Siguiendo la ruta de James Ross, bordearon la Gran Barrera, dirección este, hasta que el 30 de enero, tras 1000 kilómetros de navegación, divisaron Nueva Tierra, inaccesible eso sí, por una densa capa de hielo. No hubo más en remedio que dirigirse al oeste, hacia un entrante donde tan solo 3 años antes el explorador anglo-noruego Borchgrevink invernó. El Discovery fondeó en el estrecho de McMurdo, en una bahía protegida por la península de Hutt,
un excelente emplazamiento donde el comandante Scott ordenó la erección de un pequeño edificio que utilizaron como base, un punto de partida que fue utilizado en multitud de futuras expediciones antárticas. Robert Scott propuso al Dr. Wilson y el geólogo Harley Ferrar como miembros de la primera expedición a pie, con el fin de investigar una formación rocosa que sobresalía de la Gran Barrera, un punto de interés ubicado a 20 kilómetros de la base Hutt. Scott sorteó al azar el tercer miembro, y el destino quiso que fuera Shackleton. Pronto, nuestro protagonista probó en primera persona las durezas e inclemencias de la zona. Según recoge su diario, el viento soplaba con tanta fuerza en contra que hasta incluso los perros se negaron a tirar del trineo, teniendo que realizar esta fatigosa tarea los 3 expedicionarios. La primera noche fue especialmente dura para aquellos neófitos. La ropa, a causa del sudor, se congeló, y cuenta Shackleton que tardó varias horas en separar sus calcetines de las botas. A pesar de ello, Shackleton, Wilson y Ferrar lograron su objetivo, llegando a la cima y constatando el avistamiento de una llanura helada que se extendía a dirección sur. Como hemos comentado con anterioridad, solo 3 de los 47 miembros de la expedición contaban con experiencia en la Antártida. La mayoría de ellos no sabía esquiar, levantar una tienda o manejar un hornillo con ventisca, una falta de pericia que a punto estuvieron de pagar caro, pues pocos días más tarde de la primera expedición de Shackleton, un expedicionario cayó por una ladera helada, siendo salvado in extremis por Frank Wild, un arrojado marino que acompañó a nuestro protagonista hasta el fin de sus días. Pero de momento se aprendía a base de percances. Según avanzaba el invierno antártico, las horas de luz bajaban, una situación esperada por Robert Scott, consciente del efecto que producían en los hombres los factores de permanecer recluidos en un espacio pequeño sin apenas luz solar. No en vano, el comandante tenía informes de una reciente expedición belga que fracasó debido al escorbuto y la profunda depresión y paranoias de muchos de sus tripulantes, llegando incluso uno de ellos a quitarse la vida. La tripulación se confinó en el Discovery y Shackleton cumplió su papel de dinamizador a la perfección. Fundó el South Polar Times, el primer periódico antártico, gracias a que en las bodegas del Discovery se embarcó una prensa y material de encuadernación. Los tripulantes redactaron artículos sobre sus especialidades, compartiendo de esta manera conocimientos por escrito y en diversas conferencias. Y es que a pesar de que el comandante Scott planeó realizar puntuales expediciones científicas, afuera era imposible trabajar, pues el termómetro del Discovery llegó a registrar temperaturas de 45 grados bajo cero. Una vez llegado el verano antártico, las temperaturas subieron, momento que esperaba el comandante Scott para capitanear en persona la primera expedición de envergadura. Serían 3 personas. Tras efectuar una criba según condiciones físicas y personales, Scott eligió a uno de sus compañeros de viaje, el Dr. Wilson, imprescindible para medir el estado de salud y efectuar curas de primera necesidad. Wilson sugirió el tercer hombre, con quien más había congeniado en el barco y que mostraba un perenne excelente estado de ánimo y fortaleza sin fisuras, cualidades imprescindibles para tan arriesgada misión. El mismo Ernest Shackleton. El objetivo era ambicioso. Ni más ni menos que superar la marca registrada 2 años atrás por Karsten Borchgrevink. Como segunda misión, Scott planteó la llegada al Polo Sur o acercarse lo más posible, una empresa no obstante difícil de cumplir al no disponer de ningún mapa ni mediciones exactas. Shackleton se encargó del adiestramiento de los perros y la organización de las provisiones. El 2 de noviembre de 1902, en plena primavera antártica, Scott, Wilson y Shackleton partieron acompañados por un grupo de apoyo, que a su vuelta dejarían provisiones en puntos estratégicos. Tras 10 días de marcha sin apenas contratiempos, los miembros del grupo de apoyo se despidieron de sus compañeros, quienes afrontarían una travesía incierta, por rutas desconocidas y en extremo peligrosas.
Scott, Wilson y Shackleton pronto comprobaron los caprichos del clima antártico. Durante sus primeras jornadas, la temperatura subió, incluso hasta por encima de los 0 grados, provocando la fundición de la nieve, con la consecuente dificultad para que los perros tirasen del trineo. Los canes se cansaban más de lo previsto, y Shackleton, encargado de su adiestramiento, tuvo que dividir la carga. Ahora caminaban más ligeros, cierto, pero no podían dejar ningún vívere detrás, pues la comida estaba milimétricamente calculada para 100 días de marcha, y además deberían dejar algunos suministros en distintos puntos con el fin de hacer más llevadero el regreso. Durante estos excepcionalmente calurosos días, la expedición caminó a un ritmo de 30 kilómetros diarios, aunque solo completaban 10. El motivo es que una vez avanzaban una distancia, tenían que regresar para recoger la carga dejada atrás. Fueron unas duras jornadas de marcha, recompensadas el 25 de noviembre de 1902, cuando constataron que habían superado los 80 grados sur, es decir, habían pulverizado la marca de Borchgrevink. A partir de ahora no había nada cartografiado y todo el terreno que les quedaba hasta alcanzar el polo sur era ignoto. Y como si la Antártida los quisiera castigar, a partir de este punto sufrieron 1001 penalidades. Los perros comenzaron a flaquear. Shackleton, Wilson y Scott asistieron a una aterradora escena. Uno de los perros desfalleció y el resto lo devoró. Estaba claro que los animales tenían mucha hambre. Los expedicionarios tomaron la dura decisión de sacrificar a los más débiles, hecho que se tradujo en que la carga que ya no llevarían la asumirían por turnos los 3 aventureros. Conforme se aproximaban al polo sur, cada vez el sol los cegaba más, a pesar de llevar gafas protectoras. En diversos tramos la nieve les llegaba hasta las rodillas, impidiendo de esta manera el avance de la expedición. La tensión estalló una mañana. Este suceso no aparece en los diarios de Shackleton y Scott. El Dr. Wilson lo comentó en Poridad pasados unos años, a fin de aclarar la futura mala relación entre Shackleton y Scott. Parece ser que mientras desayunaban, Shackleton y Wilson, el capitán Scott, gritó: «¡Venid aquí, pedazo de imbéciles!», a lo que Shackleton le respondió espetándole que Scott era el mayor imbécil de los 3. Ni Scott ni Shackleton registraron este incidente, pues ambos habían infringido el estricto código de la Armada. Insultar a un superior o a un oficial delante de una tercera persona se consideraba una falta grave. A pesar de esta tensa situación, la expedición continuó con su rumbo. 3 hombres dispuestos a llegar lo más lejos posible, adquirir experiencia y trazar rutas que les servirían para una posterior exploración que les permitiera llegar al Polo Sur. Y es que cierta mañana el sueño de ser los primeros hombres en alcanzar este hito se deshizo. El culpable fue un perro que durante la noche se empachó, comiéndose provisiones destinadas a una semana. No alcanzarían el Polo Sur, pero había que continuar hasta que el alimento se les agotara, una dura realidad que se vio agravada cuando el Dr. Wilson detectó los primeros síntomas de escorbuto en sus compañeros. A pesar de ello, siguieron. A mediados de diciembre otearon en el horizonte picos de 3 y 4.000 metros, unas montañas nunca vistas antes por ningún hombre. Este avistamiento y la ligereza de carga, pues iban dejando provisiones a su paso, aceleró el rumbo de la marcha. Scott, Wilson y Shackleton celebraron el fin de año de 1902 a 82 grados 16 minutos, es decir, habían batido en 500 kilómetros la marca de Borchgrevink. Los 3 expedicionarios festejaron la entrada del nuevo año con doble ración y un poco de brandy guardado para las emergencias. Era un buen momento para recapitular. Habían caminado cerca de 700 kilómetros durante 50 días. Estaban exhaustos, su piel y rostro estaban quemados y el Dr. Wilson detectó unos primeros síntomas de desnutrición. Los pocos perros que quedaban con vida estaban famélicos y más pronto que tarde morirían, lo que equivalía a que en algún momento ellos mismos deberían tirar del trineo. Sí, lo más sensato era volver.
Célebre es la sentencia que Shackleton popularizó: el polo no vale una vida. Así pues, Robert Scott ordenó el regreso al Discovery, pero antes de ello dejó a Shackleton al mando del campamento, con la misión de vigilar que los canes no engulleran las pocas provisiones que les quedaban. Scott y Wilson caminaron 2 kilómetros más al sur. Los biógrafos de Scott y Shackleton apuntan a que el capitán quiso tomarse una pequeña revancha con su subordinado, negándole de esta manera ser considerado como uno de los hombres que había alcanzado una latitud más cercana al Polo Sur. La relación entre Shackleton y Scott, como veremos más adelante, se deterioró con el transcurso de los años. Un hecho que debemos cuestionar en este momento, pues Robert Falcon Scott, como comandante de la expedición, tenía potestad para poner nombre a todo lo que descubriera, y en esta pequeña travesía bautizó a un pico con el nombre de Shackleton. Sea como fuere, a los pocos días de iniciar el viaje de regreso, fallecieron los pocos perros que les quedaban. Ahora, Wilson, Scott y Shackleton tuvieron que turnarse para tirar del trineo de provisiones y pertrechos, con la fortuna, eso sí, de contar con viento sur que empujaba la pequeña vela del trineo. A mediados de enero se quedaron sin apenas provisiones, pero por fortuna no se perdieron por el camino y llegaron al primer depósito de comida. Tras saciar moderadamente su hambre, los 3 aventureros descansaron y el Dr. Wilson aprovechó para examinarse a él mismo y sus compañeros. Wilson contrajo escorbuto y el doctor constató el empeoramiento de la salud de Shackleton, pues cada vez tosía con más frecuencia y en ocasiones esputaba sangre. Pero había que hacerse fuertes y retomar la marcha. Shackleton, con una dureza física y mental digna de encomio, intentó seguir el ritmo de sus compañeros. Tras un análisis, el Dr. Wilson recomendó a Scott que librara a Shackleton de la ardua tarea de remolcar el trineo. Nuestro protagonista obviamente se negó, pero entonces el comandante echó mano de su autoridad y le prohibió llevar a cabo tan fatigoso trabajo. En su diario Scott apuntó lo siguiente: «Tiene un temperamento tan bravo que es imposible tenerle sin hacer nada como nosotros quisiéramos». A pesar de verse liberado de esta faena, pocos días después Shackleton se desplomó cuando se encontraba a 200 kilómetros del siguiente depósito de provisiones. Por fortuna, el marino irlandés se recuperó y 10 días después pudieron llegar al segundo punto de suministros. Shackleton estaba tan enfermo y agotado que apenas probó bocado. De esta manera se libró del empacho que sufrieron sus 2 compañeros, quienes comieron más de lo necesario. Aún y su debilidad, Shackleton volvió a tirar del trineo. Estaban a 100 kilómetros del campamento, pero sus fuerzas no daban para más. Cuenta Shackleton que la noche del 30 de enero escuchó una conversación entre sus compañeros. El Dr. Wilson le dijo al comandante Scott que Shackleton no pasaría de esa noche. No sabemos si es verdad o no, pero lo cierto es que nuestro protagonista sobrevivió al día siguiente y pudo ponerse en pie y marchar. Estaban cerca de casa. 4 días después atisbaron en el horizonte 2 figuras humanas. Eran sus compañeros Charles Skelton y Reginald Bernacchi, que salieron a su encuentro. Robert Scott, Edward Wilson y Ernest Shackleton habían completado 93 días de marcha por el continente antártico, recorriendo en total 1.500 kilómetros, unos 16 kilómetros al día. Habían batido la marca de Borchgrevink, avanzando casi 500 kilómetros más al sur, pero el polo aún les quedaba muy lejos, nada más y nada menos que a 800 kilómetros desde el punto donde habían abandonado. A pesar de esta gesta, con gran decepción no pudieron aportar pruebas concluyentes sobre diferentes cuestiones. La primera era adivinar si la Antártida era un continente o un grupo de islas, y el segundo enigma por resolver era saber si existía una cadena de montañas o algún otro tipo de accidente geográfico que imposibilitara el paso hacia el Polo Sur. Pero ya habría tiempo de descifrar estas cuestiones. Ahora tocaba descansar,
Pero con gran pesar, el comandante Scott fue informado que el Discovery todavía se encontraba atrapado por una capa de hielo de más de 3 metros de espesor, que se prolongaba hasta 20 kilómetros mar adentro, justo donde acababa de fondear el Morning, el barco de aprovisionamiento. Shackleton, infatigable, descansó por unas horas para al día siguiente ponerse al mando de su cometido, organizar la carga de suministros del Morning. Nada más en recuperarse, el comandante Scott ordenó colocar unas cargas explosivas alrededor del Discovery, con la esperanza de romper los compactos bloques de hielo. Pero todo fue en vano. El Discovery y su tripulación deberían pasar un invierno más en la Antártida. El comandante Scott, tras aceptar varias solicitudes de tripulantes que quisieron marchar, aprovechó para ordenar a los galenos realizar unos exhaustivos exámenes médicos a todos los tripulantes. Todos mostraron una buena condición física, exceptuando un científico que mostró síntomas de agotamiento, pero decidió continuar. El comandante Scott fue informado de que uno de sus hombres apuntaba a padecer principios de asma. No era otro que Ernest Shackleton. Scott lo tuvo claro. Lo licenció, conminándole para que regresara a Inglaterra a bordo del Morning. Lo más fácil sería achacar al comandante Scott algún tipo de inquina o envidia personal, pero lo cierto es que en una carta enviada a su madre aseguró lo siguiente: «Me he desembarazado de todo lo peor de la expedición, con la excepción de Shackleton, un buen tipo. Lo único que le falla es la salud». El Dr. Wilson en su diario apuntó esto: «Lo más razonable es que vuelva a casa». Y el mismo Shackleton acató la decisión con entereza, sin quejas públicas, apuntando en su diario una escueta frase: «Tengo que volver, y pronto». A pesar de que Shackleton aceptó con entereza su expulsión, en su diario íntimo se mostró apesadumbrado por este hecho, sintiéndolo como una humillación, pues en la sociedad inglesa del momento, un hombre nunca podía mostrar una debilidad. El 15 de junio de 1902, Shackleton llegó a Inglaterra, y la primera noticia que recibió fue el sí de la familia Dornham para tomar la mano de Emily, pues el señor Dornham, contrario al enlace, había fallecido. Pero el hecho de que hubiera sido expulsado de la expedición no significaba el fin de sus sueños. Shackleton, infatigable, continuó trabajando en la organización de suministros para el barco de aprovisionamiento del año próximo, con la esperanza de regresar al Discovery y poder culminar la tarea de llegar al Polo Sur. El punto positivo de haber sido apartado de la empresa es que Shackleton era el único oficial que podría dar parte de todo lo acontecido. Es por ello que de inmediato Sir Clements Markham, el presidente de la Royal Geographical Society, le apremió para mantener una reunión privada, un encuentro donde nuestro protagonista se ofreció como jefe de una expedición que marchara al Polo Norte, propuesta no obstante que fue descartada. Pronto, Shackleton, hombre con don de gentes, fue el centro de interés de la sociedad británica. Nuestro protagonista dio sus primeras conferencias, con fines recaudatorios para sufragar parte del costo del barco de aprovisionamiento, pues el almirantazgo británico tomó serio interés en la expedición. Enviaría 2 buques. La Antártida se había convertido en un punto de interés geoestratégico y bajo ningún concepto se podía permitir un fracaso como la expedición del comandante Franklin 50 años atrás, que terminó con la muerte de todos los tripulantes. Shackleton iba a contraer nupcias en breve, y para llegar en igualdad de condiciones económicas al matrimonio necesitaba ingresos, pues su esposa poseía unas rentas de 700 libras al año, una pequeña fortuna. Es por este motivo que llamó a las puertas de The Royal Magazine, una revista que publicaba una tirada de 1 millón de ejemplares por número. Shackleton, hombre de letras, fue contratado como periodista, pero apenas disfrutó de este nuevo empleo, pues en enero de 1904 fue elegido como secretario y tesorero de la Royal Scottish Geographical Society, con un sueldo de 200 libras al año. Recordamos que su esposa gozaba de unas rentas de 700 libras anuales.
A pesar de la diferencia económica de ambos cónyuges, el 9 de abril de 1904 contrajo nupcias en Westminster con Emily Dornham. Pocos meses más tarde, en verano de 1904, regresó el Discovery al completo, así que el tiempo de celebridad de nuestro protagonista se acabó. Ahora Robert Falcon Scott era el héroe nacional. Como no podía ser de otra manera, Shackleton recibió a sus compañeros y en un principio mantuvo una cordial amistad con el ahora capitán Scott, llegando ambos incluso a plantear una nueva expedición que abriera el paso antártico del noroeste. Pero de momento Shackleton debería esperar. Su cargo como secretario de la Royal Scottish Geographical Society le aburría sobremanera, y es por ello que decidió dar el salto a la política, uniéndose al Partido Liberal Unionista, sin conseguir escaño al Parlamento. En 1905 se presentó con dos noticias importantes. La primera, el nacimiento del primogénito de Ernest Shackleton, y la segunda, la publicación de El viaje del Discovery, libro firmado por Robert Falcon Scott, que no omitió el episodio donde Shackleton, a pocos kilómetros de llegar al campamento, dio muestras de agotamiento. Scott incluso se refirió a nuestro protagonista con términos como el pobre Shackleton, nuestro inválido o nuestro pobre enfermo. Shackleton se encontraba en el momento más bajo de su carrera. Humillado por tan infame publicación, le sería muy difícil volver a ser contratado para una nueva exploración. Sus ingresos eran nimios, y es por ello que decidió lanzarse de manera desesperada al mundo de los negocios, de la mano de su hermano Frank, quien años más tarde fue acusado y condenado por estafador. Por fortuna, William Berdmore, un rico industrial escocés, le ofreció trabajo. Shackleton trabajaría para una de sus empresas, dedicada a la fundición de acero y la construcción de barcos. Shackleton ejerció como relaciones públicas de alto nivel, un empleo que le abrió un amplio abanico de nuevos contactos. Pero con quien más congenió fue con Elspeth Berdmore, esposa de su jefe. No sabemos si existió algún tipo de relación sentimental, pero lo cierto es que Shackleton volcó sus penas en ella, siendo atendido y animado por la rica matrona, quien animó a Shackleton a emprender un nuevo viaje antártico, fuera o no con el apoyo del gobierno. Este era el acicate que Shackleton necesitaba para volver a pergeñar una nueva aventura. El explorador irlandés planeó y cuantificó minuciosamente los gastos y materiales que necesitaba para una expedición inédita, más ambiciosa incluso que la del capitán Scott. Hollaría el polo sur geográfico y magnético. En el siguiente capítulo narraremos con todo lujo de detalle la más épica empresa de Ernest Shackleton, la expedición Nimrod, pulverizando por varios centenares de kilómetros la marca de su íntimo enemigo Robert Scott en condiciones tremendamente adversas.